Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 145. El título de hoy es No puedes fallar. Goliat era un gigante, medía casi 3 metros, es decir, 9 pies de altura. Era un campeón y llevaba una armadura muy pesada. Firme y gritando, desafió al pueblo de Dios. Eso lo podemos ver en el primer libro de Samuel, capítulo 17, desde el versículo 1 hasta el 11. Además de los gigantes en lo físico, existen también los gigantes metafóricos. Un gigante es un problema o una situación de gran tamaño, aparentemente insuperable. Y hoy vamos a ver algunos de ellos. El primero son los gigantes personales. Estos podrían incluir los enormes desafíos propios relacionados con la salud, el matrimonio, la familia, relaciones o falta de relaciones, trabajo o falta de trabajo, otros problemas de trabajo o algún pecado, alguna tentación, alguna adicción, los miedos, la soledad, el desánimo o hasta las mismas deudas pueden convertirse en gigantes personales. Otro tipo de gigantes metafóricos son los gigantes nacionales. Ejemplo, en el Reino Unido, dice el pastor Nicky, incluyen los delitos como arma blanca, la falta de vivienda, la ruptura de matrimonios, la vida familiar y la comunidad. También el hacinamiento en las prisiones, las carencias en la educación y el declive en las iglesias. Existe pues la gigantesca tarea de evangelizar al país, revitalizar la iglesia y transformar nuestra sociedad. Muy bueno, pastor. También existe otro tercer tipo de gigantes metafóricos y son los gigantes mundiales. Entre esos están la pobreza extrema. Resulta que más de 30,000 niños mueren cada día por pobreza extrema. Enfermedades prevenibles, enfermedades que se pueden prevenir. Y resulta que millones de personas mueren por enfermedades para las cuales tenemos una cura relativamente fácil. Otro de ellos es la necesidad de educación básica universal. En porcentaje se dice que casi 1.000 millones de personas son analfabetas. Y si existimos 8.000 millones, quiere decir que una octava parte. Otro de los gigantes también universales o mundiales, es la necesidad mundial de agua potable. Eso es un gigante mundial. Y se dice que esto podría ser financiado, es decir, que cada persona tuviera agua potable con la cantidad de dinero que los europeos gastan en helado cada año. Si por un año los europeos dejaran de comer un heladito, se pagaría para que todas las personas en el mundo tuvieran agua potable. Cuando nos enfrentamos a un gigante, solo tenemos dos actitudes posibles. La primera de ellas es decir, es tan grande, no hay nada que yo pueda hacer. ¿Cuántas veces cuando nos hemos enfrentado a un gigante así, hemos dicho eso? Yo desafortunadamente lo he dicho y lo he pensado. La segunda es decir, es tan grande ese gigante que no puedo fallar. ¡Wow! Un desafío. Y de eso es lo que se trata el devocional de hoy. El primer punto que vamos a tratar en este devocional es piensa globalmente. Para desarrollar ese punto vamos a estar leyendo en la Biblia Salmos capítulo 67 del verso 1 al 7. Ubíquese allí en la versión Nueva Traducción Viviente. ¿Sí? Ubíquese allí, si ya está, Salmo 67 del 1 al 7, vamos a leerlo. Cántico de David. Que Dios tenga misericordia y nos bendiga, que su rostro nos sonría con favor. Que se conozcan tus caminos en toda la tierra y tu poder salvador entre los pueblos por todas partes. Que las naciones te alaben, oh Dios. Sé que todas las naciones te alaben. Que el mundo entero cante de alegría, porque tú gobiernas a las naciones con justicia y guías a los pueblos del mundo. Que las naciones te alaben, oh Dios. Sí, que todas las naciones te alaben. Entonces la tierra dará sus cosechas y Dios, nuestro Dios, nos bendecirá en abundancia. Así es Dios. Dios nos bendecirá. Y gente de todo el mundo le temerá. Amén. Entonces, para desarrollar este primer punto, que es piensa globalmente, Dios ama al mundo entero. Eso es lo que tenemos que entender. Que Él quiere que todas las naciones y pueblos lo conozcan, lo adoren y lo amen. El salmista oró por la bendición de Dios a su pueblo,
dijo, para que se conozcan en la tierra sus caminos y entre todas las naciones su salvación. Vemos en este salmo que la visión global para el pueblo de Dios, más allá de sus fronteras, fue prefigurada en el Antiguo Testamento. El salmista ora por todo el mundo. En los versos 3 y 5 lo podemos ver. Si queremos enfrentarnos a los gigantes globales, necesitamos también una visión global. Las palabras de este salmo son acerca de Dios. El tamaño de tu visión dependerá del tamaño de la visión que tengas de Dios. Como dijo A.W. Tozer, él indicó: lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Entonces, si tenemos esa visión de Dios, que Dios es un Dios todopoderoso, así mismo vamos a actuar. Vamos a orar, a pedirle al Señor que nos dé una visión global. Amado Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tenga piedad de nosotros y que nos bendigas. Haz que tu rostro brille sobre nosotros. Haz conocer tus caminos en la tierra y tu salvación entre todas las naciones. Oro para que pueda haber un reavivamiento global y que todas las personas te alaben y te exalten. Que todos reconozcan que tú eres Dios y que eres Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bendición, gracias Pastora Marisol. Lo segundo que tenemos que hacer para entender que no podemos fallar es que debemos testificar acerca de Jesús. Y para eso quiero invitarte que vamos a hacer una lectura de la palabra. Te invito a que vayamos a San Juan capítulo 15. Continuamos, como dijo la pastora Marisol, con la Nueva Traducción Viviente con sus siglas en español NTV. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden decir lo que quieran y pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Este es mi mandamiento: ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Yo no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandato: ámense unos a otros. Si el mundo los odia, recuerde que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo. Por eso el mundo los odia. ¿Recuerdan lo que les dije? El esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes. Les harán todo eso a causa de mí, porque han rechazado a aquel que me envió.
Ellos no serían culpables si yo no hubiera venido a hablarles, pero ahora no tienen ninguna excusa por su pecado. Cualquiera que me odia a mí, también odia a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos esas señales tan milagrosas que nadie más podría hacer, no serían culpables, pero la verdad es que vieron todo lo que hice y aún así nos siguen odiando a mí y a mi Padre. Con eso se cumple lo que está registrado en sus escrituras. Me odiaron sin motivo. A ustedes yo les enviaré al abogado defensor, al Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Y también ustedes deben dar testimonio de mí porque han estado conmigo desde el principio de mi ministerio. Vamos ahí mismo en San Juan al capítulo 16. Vamos a leer versículos del 1 al 4. Continuamos con la Nueva Traducción Viviente. Les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. Los expulsarán de las sinagogas y llegará el tiempo en que quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios. Eso se debe a que nunca han conocido ni al Padre ni a mí. Les digo estas cosas ahora para que cuando sucedan recuerden mi advertencia. No las mencioné antes porque todavía iba a estar un tiempo más con ustedes. Recuerda entonces que el segundo punto es testifica acerca de Jesús. No hay nada más importante ni un privilegio mayor en la vida que ser amigo de Jesús. Jesús señala, ustedes son mis amigos. Ya no los llamo siervos, los he llamado amigos. Tener a Jesús como amigo te permite enfrentarte a los gigantes en tu vida, en tu congregación, en la sociedad, desde una perspectiva única. Y es importante tener en cuenta que debemos testificar acerca de Jesús en lo personal. Jesús nos dice que hay 2 secretos para fructificar como cristiano. Primero, la poda. El propósito de la poda es que puedas tener aún más fruto. El dolor, la aflicción, la enfermedad, el sufrimiento, la pérdida, el duelo, el fracaso, la decepción y la ambición frustrada son algunas de las formas en que tu vida es podada. La poda parece algo muy cruel. A veces queda solo un muñón desgarrado para hacer frente al invierno áspero, pero somos podados para algo nuevo y cuando la primavera y el verano vuelven hay una abundancia de fruto. El afilado cuchillo de la poda trae a fin de cuentas fruto y bendición. El segundo secreto para fructificar es la cercanía a Jesús. No puedes enfrentarte a los gigantes solo, como expresa en la versión El Mensaje. Jesús dice, cuando estás unido a mí y yo a ti, la relación orgánica e íntima, la cosecha seguramente será abundante. Separado no puedes producir nada. Separado de Dios no puedes hacer nada. No puedes santificarte, no puedes ser mejor persona, no puedes cambiar. No hay transformación en tu vida. Solo lograrás enfrentarte a los gigantes si permaneces cerca de Jesús. Cultiva entonces una amistad creciente con Jesús, pasando tiempo con Él, caminando con Él, orando, escuchándole a través de su palabra y siguiendo todo lo que Él te manda a hacer. Jesús asegura que si permaneces cerca de Él, Él dice, permanezcan en mí, sucederán 3 cosas respecto a tu fruto. La primera es que tus oraciones serán contestadas. ¡Wow! Espectacular. La segunda, Dios será glorificado. Es también muy maravilloso. Y tercero, tu gozo será completo y desbordante. Anhelo cada vez más y más esto. Jesús quiere que estés lleno de gozo y plenamente vivo. No hay mayor alegría que saber que eres valorado, que eres apreciado y también que eres amado por Dios. Y amar a los demás como a ti mismo. No hay mayor gozo que dar vida eterna a los demás en Jesús y con Jesús. ¿Sí? El segundo aspecto de la poda es la iglesia. La iglesia de hoy enfrenta gigantes desmesurados. El gigante más grande es la desunión. La desunión solo será superada por el amor. Jesús enseñó, y este es mi mandamiento, que se amen los unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. La tercera forma también para ser podados a través de la sociedad. Jesús nos advierte que enfrentaremos al gigante de un mundo que nos odia. Advierte, si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán.
Él señala, cualquiera que los mate pensará que le está prestando un servicio a Dios. Hoy en día hay partes del mundo donde esto es literalmente cierto, es decir, matan a personas creyendo que están haciendo o que están sirviendo a Dios. Pero también hay otras formas más sutiles de persecución oculta. A nadie le gusta ser rechazado, despreciado, burlado o ridiculizado. Jesús advierte que donde quiera que estés, debes esperar oposición, odio e incluso persecución. Nosotros solos no podríamos dar ninguna respuesta, pero Jesús promete, cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí y también ustedes darán testimonio. El Espíritu Santo te permite testificar sobre Jesús, enfrentar esos desafíos gigantescos para ver nuestra sociedad totalmente transformada. Bueno, quiero invitarte para finalizar este segundo punto que hagamos una oración. Señor, muchísimas gracias por hacerme tu amigo, Señor. Humanamente hablando no tendría forma de poder serlo, pero tú extendiste tus brazos de amor y misericordia y me permites hoy por hoy ser tu amigo. Te pido que me ayudes, Señor. Quiero ser útil en tu obra. Señor, perdóname por las veces que me he renegado, me he quejado, por la forma en cómo me podas, Señor. La forma en cómo quitas de mi vida cosas que no sirven, Señor. Perdóname, porque muchas veces he renegado por esto. Quiero pedirte que por favor me ayudes a ser útil haciendo lo que me has mandado a hacer, amando a las demás personas como tú me has amado. Muy bien, ahora vamos entonces para el tercer punto de este devocional, que es no fallar. Para no fallar necesitamos una tercera cosa y es confiar en Dios. Para eso vamos a leer el primer libro de Samuel, capítulo 16, ubíquese ahí en su Biblia, en primero de Samuel capítulo 16, vamos a leer todo el capítulo 16 y también el 17. Entonces empezamos. Samuel unge a David como rey. Ahora bien, el Señor le dijo a Samuel, ya has hecho suficiente duelo por Saúl, lo he rechazado como rey de Israel, así que llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén. Busca a un hombre llamado Isaí que vive allí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. Pero Samuel le preguntó, ¿cómo puedo hacerlo? Si Saúl llega a enterarse me matará. Lleva contigo una novilla, le contestó el Señor, y di que has venido para ofrecer un sacrificio al Señor. Invita a Isaí al sacrificio y te mostraré a cuál de sus hijos ungirás para mí. Así que Samuel hizo como el Señor le indicó. Cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo salieron a su encuentro temblando. ¿Qué pasa?, le preguntaron. ¿Vienes en son de paz? Sí, contestó Samuel. Vine para ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Luego Samuel realizó el rito de la purificación para Isaí y sus hijos y también los invitó al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, seguramente este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Entonces Isaí le dijo a su hijo Abinadab que caminara delante de Samuel, pero Samuel dijo, este no es el que el Señor ha elegido. Después Isaí llamó a Simea, pero Samuel dijo, tampoco es este quien el Señor ha elegido. De la misma manera, Isaí le presentó sus 7 hijos a Samuel, pero Samuel le dijo, el Señor no ha elegido a ninguno de ellos. Después Samuel preguntó, ¿son estos todos los hijos que tienes? Queda todavía el más joven, contestó Isaí, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Manda a llamarlo de inmediato, dijo Samuel. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño y apuesto y de hermosos ojos. Y el Señor dijo, este es, úngelo. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Ramá. David sirve en la corte de Saúl. Ahora bien, el espíritu del Señor se había apartado de Saúl y el Señor envió un espíritu atormentador.
Algunos de los siervos de Saúl le dijeron: un espíritu atormentador de parte de Dios te está afligiendo. Busquemos a un buen músico para que toque el arpa cada vez que el espíritu atormentador te aflija. Tocará música relajante y dentro de poco estarás bien. Me parece bien, dijo Saúl. Búsquenme a alguien que toque bien y tráiganlo aquí. Entonces un siervo le dijo a Saúl: uno de los hijos de Isaí de Belén tiene mucho talento para tocar el arpa. No solo eso, es un guerrero valiente, un hombre de guerra y de buen juicio. También es un joven bien parecido y el Señor está con él. Entonces Saúl mandó mensajeros a Isaí para decirle: envíame a tu hijo David, el pastor. Isaí hizo caso y envió a su hijo David a Saúl junto con un cabrito, un burro cargado de pan y un cuero lleno de vino. Así que David llegó a donde estaba Saúl y quedó a su servicio. Saúl llegó a apreciar mucho a David y el joven se convirtió en su escudero. Luego Saúl mandó un recado a Isaí con una petición: por favor, permite que David quede a mi servicio porque me simpatiza mucho. Y cada vez que el espíritu atormentador de parte de Dios afligía a Saúl, David tomaba el arpa y tocaba. Entonces Saúl se sentía mejor y el espíritu atormentador se iba. Samuel capítulo 16. Goliat desafía a los israelitas. Los filisteos reunieron su ejército para la batalla y acamparon en Efes-Damim, que queda entre Soco en Judá y Azeca. Saúl respondió reuniendo las tropas israelitas cerca del valle de Ela. De modo que los filisteos y los israelitas quedaron frente a frente en montes opuestos separados por el valle. Luego Goliat, un campeón filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros de altura, llevaba un casco de bronce y su cota de malla hecha de bronce. Pesaba 157 kilos. También tenía puestos protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Su escudero iba delante de él. Entonces Goliat se detuvo y gritó mofándose de los israelitas: ¿por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos, pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel: envíenme a un hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. Isaí envía a David al campamento de Saúl. Ahora bien, David era hijo de un hombre llamado Isaí, un efrateo de Belén, en la tierra de Judá. En ese tiempo, Isaí era anciano y tenía 8 hijos. Sus 3 hijos mayores, Eliab, Abinadab y Simea, ya se habían unido al ejército de Saúl para pelear contra los filisteos. David era el menor de los hijos. Sus 3 hermanos mayores se quedaron con el ejército de Saúl. Pero David iba y venía para ayudar a su padre con las ovejas en Belén. Durante 40 días, cada mañana y cada tarde, el campeón filisteo se paseaba dándose aires delante del ejército israelita. Un día, Isaí le dijo a David: toma esta canasta de grano tostado y estos 10 panes y llévaselos deprisa a tus hermanos. Y dale estos 10 pedazos de queso a su capitán. Averigua cómo están tus hermanos y tráeme un informe de cómo les va. Los hermanos de David estaban con Saúl y el ejército israelita en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Así que temprano a la mañana siguiente, David dejó las ovejas al cuidado de otro pastor y salió con los regalos, como Isaí le había indicado. Llegó al campamento justo cuando el ejército de Israel salía al campo de la batalla dando gritos de guerra. Poco tiempo después, las fuerzas israelitas y filisteos quedaron frente a frente, ejército contra ejército. David dejó sus cosas con el hombre que guardaba las provisiones y se apresuró a ir hacia las filas para saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, Goliat, el campeón filisteo de Gat, salió de entre las tropas filisteas. En ese momento David lo escuchó gritar sus ya acostumbradas burlas al ejército de Israel. Tan pronto como las tropas israelitas lo vieron, comenzaron a huir espantadas. ¿Ya vieron al gigante?, preguntaban los hombres. Sale cada día a desafiar a Israel. El rey ha ofrecido una enorme recompensa a cualquiera que lo mate. A este hombre le dará una de sus hijas como esposa y toda su familia quedará exonerada de pagar impuestos. David les preguntó a los soldados que estaban cerca de él: ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? Y a fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Estos hombres le dieron a David la misma respuesta. Le dijeron: efectivamente, esa es la recompensa por matarlo. Pero cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó. ¿Qué estás haciendo aquí?, le reclamó.
¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño. Solo quieres ver la batalla. ¿Qué hice ahora?, contestó David. Solo hacía una pregunta. Entonces caminó hacia otros y les preguntó lo mismo, y recibió la misma respuesta. Entonces le contaron a Saúl la pregunta de David, y el rey mandó llamarlo. David mata a Goliat. No se preocupe por ese filisteo, le dijo David a Saúl. Yo iré a pelear contra él. No seas ridículo, respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David insistió, he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió. Está bien, adelante, y que el Señor esté contigo. Como les dije, el tercer punto se titula Confía en Dios. David fue agraciado de manera extraordinaria en lo natural y en lo sobrenatural. Él era bello y tenía una buena presencia. Era talentoso musicalmente hablando, era un orador experto y tenía habilidad atlética. Era un líder y tuvo éxito y llegó a ser muy famoso. Sin embargo, por ninguna de estas razones Dios lo usó. El Señor le aclaró a Samuel en el verso 7 del capítulo 16, diciendo, el Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. David estaba indignado por el desafío de Goliat al Dios viviente, pues era un líder valiente, y exhortó, nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. ¿Qué lecciones podemos aprender de la manera en que David abordó a ese gigante? La primera lección es que niega el rechazo. Eliab le preguntó a David, ¿a qué has venido? ¿Con quién dejaste esas cuantas ovejas que están en el desierto? Yo conozco tu atrevimiento y tus malas intenciones porque has venido solo para poder ver la batalla. Sin embargo, David se apartó de Eliab. La lección que aprendemos aquí debe ser no desanimarnos ante el rechazo o el maltrato. Como escribe Joyce Meyer, Dios no está buscando a alguien con habilidad, sino a alguien con disponibilidad, que mantenga su corazón puro al negarse a permitir que el odio, la ofensa, la amargura, el resentimiento o la falta de perdón lo detengan. Lo segundo es participar. Aquí vemos esta otra lección que nos enseña este texto que acabamos de leer. David ofreció sus servicios a Saúl. Nadie tiene por qué desanimarse a causa del filisteo y dijo luego, yo mismo iré a pelear contra él. Siempre me conmueve e impresiona ver la forma en que nuestra congregación está dispuesta a ofrecer sus servicios, a orar, servir y dar, dice el pastor Nicky. ¿Sí? Qué bueno. Y la tercera lección que vemos en este texto bíblico es confiar en Dios. Saúl le respondió a David, ¿cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? No eres más que un muchacho. Pero David replicó, el Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. Él confía en Dios porque sabe que Dios está con él. En última instancia, la razón por la que David pudo enfrentarse a Goliat es porque era ungido por Dios. Lo leímos en el verso 13 del capítulo 16, cuando Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Dice, entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. La única manera en que podrás enfrentar a los gigantes en tu vida, en la sociedad y en el mundo es a través de la unción del Espíritu Santo. ¡Qué bendición! Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos llene de su presencia. Señor, cuando me enfrento a los gigantes, necesito la unción de tu Espíritu Santo sobre mí y tu presencia conmigo. Dame coraje para no huir. Dame coraje para no desanimarme y para no renunciar. Ayúdame, Señor. Ayúdame a poner toda mi confianza en ti,
a mantener mi confianza y mi mirada puesta en ti cuando tenga que enfrentar esos gigantes. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos ahora a ver el comentario de la pastora Pipa. En primera de Samuel 16:7, que dice que el Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves, la gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Ella dice: muchas veces he caído al juzgar a la gente por su aspecto exterior. Con frecuencia he conocido a personas que son extremadamente calladas y modestas en el exterior, por lo que apenas me he apercibido de ellas, pero resulta que están cambiando el mundo a su alrededor de formas maravillosas. David, sin embargo, tenía un aspecto elegante, con hermosos rasgos y era de buena apariencia. Ya estoy impactada, dijo ella. Muy bien, recordemos que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y las voces de este podcast son de Luis Alfonso González y Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.